Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un resumen de los 3 temas que han marcado la semana y el domingo escucharemos por qué es tan importante para las personas trans encontrar una voz, su voz, con la que se sienten identificadas y con la que son socialmente aceptados. Pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay una tendencia a bajarla además por el tema también de ser leído como masculino, ¿no? Entonces es como que no lo pones ahí como lo más grave posible, entonces se te corta completamente el aire y yo que de por sí hablo bajito, pues menos proyecto todavía, ¿no? Y es como ese temor o ese complejo a dejar salir una voz más aguda. Luego también a la hora de cantar, por ejemplo, yo siempre he cantado para mí, o sea, para composiciones, para divertirme, pero nunca o casi nunca me he atrevido a mostrar mi voz cantada en público porque no me identificaba esa voz. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Una vez que se ha elegido el inmueble, concertamos una reunión en nuestra oficina de la calle Serrano. Allí se le explicará detalladamente el proceso para cerrar la venta. Se responderá a todas sus preguntas sobre la adquisición de la visa oro. Estas Golden Visas, los permisos de residencia para extranjeros que se compren una casa en España desde 500.000 euros, tienen los días contados. El gobierno promete que los eliminará para atajar la especulación inmobiliaria, pero los expertos creen que el problema de la vivienda, las zonas tensionadas y las familias expulsadas del mercado es mucho más complejo y que el impacto de esta medida va a ser mínimo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, fin de la Golden Visa. Un cambio que deja todo igual. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Eva Sainz es mi compañera del País en Andalucía. Te he llamado porque esta semana estuviste cubriendo esta rueda de prensa de Pedro Sánchez que estamos escuchando en Dos Hermanas, Sevilla, y allí se anunció el fin de los llamados Golden Visa, de los visados de oro. Cuéntame por qué fuiste allí, cómo fue aquella mañana. Bueno, la verdad es que nos llegó la convocatoria el domingo por la tarde, entonces como iba un poco a ver un poco un proyecto de viviendas de protección oficial en la localidad, que es una localidad que la verdad que está haciendo una política de suelo público muy interesante, pues todos dimos por sentado que lo que iba a anunciar iba a ser algún plan también de vivienda de protección oficial o de vivienda social, porque bueno, es una política que interesa mucho al gobierno y que además hay mucha carencia en España, así que dábamos por hecho que iba a ser un anuncio de ese tipo, ¿no? De inversión o de planificación en viviendas de protección social. Dabais por hecho eso, pero no. Uh-huh. Y claro, ¿no? Además empezó eso contando eso, que Dos Hermanas era un ejemplo y luego ya pues eso nos saltó con los visados dorados y bueno, ya cambió totalmente el paso y creo que también el debate, ¿no? Eva, gracias. Gracias a ti. Pues para entender hasta qué punto ese anuncio inesperado del presidente del gobierno nos afecta, quiero saber cómo funcionan esos visados dorados. Y para eso he llamado a mi compañero José Luis Aranda de la sección de Economía del País. Hola, José Luis. Hola, Ana. ¿Qué es la Golden Visa y cómo funciona? Pues es un permiso de residencia, o sea, es un método para conseguir la residencia legal en España. Para esto basta con que compres inmuebles por valor de 500.000 euros, pero esta no es la única forma. O sea, hay otras maneras de obtener esa Golden Visa. Por ejemplo, puedes gastar, si los tienes, 2 millones de euros en deuda pública. Puedes también invertir 1 millón de euros en acciones o en participaciones sociales en empresas españolas. Es decir, hay varias maneras mediante inversiones, porque esto se reguló en 2013, en un momento en el que España, en plena crisis, estaba muy necesitada de llegada de dinero del extranjero, de inversiones. Y entonces lo que se hizo es incluirlo en una ley que se llamó Ley de Apoyo a los Emprendedores y a su Internacionalización. Porque conseguir la residencia, ¿exactamente para qué sirve?
Bueno, pues conseguir la residencia te da derecho a trabajar y a vivir legalmente en España durante al menos 3 años con este tipo de visado. Y además, obviamente, España, que está dentro del espacio europeo, pues te da también una libertad de circulación en todo lo que es la zona Schengen. O sea que es atractivo también para gente de fuera del espacio europeo. ¿Y por qué se toma esta medida de acabar con la Golden Visa ahora? Pues mira, el gobierno lo que ha dicho es que es para acabar un poco con la especulación inmobiliaria, es decir, para tratar de sumar otra medida más que pueda poner freno a los precios de la vivienda. La realidad es que la Comisión Europea en 2022 ya recomendó que este tipo de mecanismos se revisaran, porque esto se había convertido en un mercado a la baja, con muchos países europeos ofreciendo diferentes tipos de visados, cada vez con menos condiciones, algunos incluso llegando a ofrecer no solo permiso de residencia, sino ciudadanía. Y claro, lo que decíamos antes, al final en el espacio europeo esto no afecta solo a un país. Tener permiso de residencia en un país de la Unión Europea te da libertad para residir y moverte por toda la Unión. Entonces, esto se plantea, el gobierno ha dicho que llevaba meses dándole vueltas y se debatía entre eliminar el régimen de estas Golden Visa o endurecerlo de alguna manera, porque lo que ha dicho también es que este 500.000 pues se ha convertido ya en una cosa que ni siquiera... O sea, que en 2013 se pensaba 500.000 como lujo, pero que hoy en día... pues en muchas capitales 500.000 en una casa ya no es tanto. Al que no se lo parezca, a mí me sigue pareciendo mucho, ¿no? Sí. 500.000 en una casa. Desde luego. Oye, decías que entró en vigor en 2013. Y desde entonces, ¿cuáles han sido las nacionalidades que más se han beneficiado de esas visas doradas? Pues mira, aquí tenemos los datos que ha dado el gobierno esta misma semana, porque no creas que es fácil obtener datos sobre todo lo que son estos visados dorados. Pero lo que han dicho, desde 2013, las nacionalidades más frecuentes, o sea, quienes han accedido a este tipo de permisos han sido ciudadanos de China, de Rusia, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Ucrania, de Irán, de Venezuela y de México. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estuvo en la cadena SER estos días y explicaba por qué se había eliminado esto de la Golden Visa. Observamos cómo en los 2 últimos años se habían concedido 1/3 de todas ellas. Cómo además estos inversores no estaban invirtiendo a la máxima, sino a lo más barato. Y se estaban ajustando a esas viviendas de 500.000 euros, que en algunas ciudades como Madrid es el precio medio de una vivienda para una familia de clase media. Claro, me dicen, no, es que esto no va a solucionar el problema. Claro que no, en toda España no. 15.000 viviendas en un contexto de un parque de 26 millones de viviendas, claro que no es la solución al problema. El mercado es donde está suponiendo un 5, un 7 o un 10% de la compra, sí lo es. José Luis, ¿en qué mercados estas Golden Visas están suponiendo un 5, un 7 o un 10% de la compra-venta de inmuebles? Pues de nuevo, tenemos que fiarnos de los datos que ha dado el gobierno, que ha puesto 2 ejemplos concretos. Ha dicho que en Marbella ha llegado a representar un 7,1% y en Barcelona un 5,3%. Es decir, a nivel de ciudad. Un 10% que sepamos en ninguna parte. Y luego el gobierno también ha señalado algunas provincias, todo provincias generalmente de costa, aparte de lo que es Madrid, la capital, con el efecto de atracción que tiene para este tipo de inversores. Y ha citado también Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. No obstante, un dato más. El año pasado los extranjeros compraron en España, según los datos de registradores, unas 87.000 casas y se concedieron algo más de 3.000 Golden Visa. Es decir, que no todas las compras que se hacen acaban con una Golden Visa, ni muchísimo menos. Ahora me sigues contando, José Luis. Enseguida volvemos. Estábamos charlando sobre ese anuncio del gobierno que piensa eliminar los llamados visados dorados que permitían obtener la residencia en España cuando uno compraba una casa de 500.000 euros o más. ¡Regularización! ¡Ya! 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 En primer lugar, votamos las proposiciones de ley. La primera es la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Votos emitidos 343, votos a favor 310, votos en contra 30.
Y ese anuncio del Gobierno coincidía en el tiempo, lo estamos escuchando, con la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular avalada con más de 600.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas por la regularización de migrantes. Esto fue lo que grabó mi compañero Dani Sousa fuera del Congreso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elaj. Elaj. Sí. ¿Y de dónde eres tú, Elaj? Soy de Senegal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? 5 meses. 5 meses. Sí. ¿Cómo cruzaste? Un poquito pequeño de 103 personas. ¿De dónde a dónde? De Senegal a Tenerife. ¿Cuánto tiempo? 7 ya. 7 días. Sí. Es muy duro, es muy dangeroso. ¿Peligroso? ¿Sabes? Sí, peligroso. ¿Sabes? En el mar, no dormir, no comer. No dormir, no comer, no beber. 7 ya. Es muy duro, sí. Podría muerte en el mar. Llegar aquí en Madrid para buscar una mejor vida. ¿Y qué haces aquí ahora en Madrid? Estudiando español por la mañana, más español para hablar mucho español. ¿Y cómo te imaginabas que era Europa antes de venir? Antes de venir, me imaginaba Europa es muy bueno. Llega aquí, tengo mucho dinero, una mejor vida, sin problema, sin problema, sin miedo, ¿sabes? Pero no es así. No, por el momento no, por el momento nada, por el momento es muy duro, porque no tengo papeles. Si yo no tengo papeles, no puedo trabajar. Gracias. De Senegal a Tenerife, 7 días sin comer ni beber. Ese es el calvario que le contaba Elaj a Dani y que tienen que pasar miles de personas cada año para pisar el suelo europeo. Miles de inmigrantes que tardan de media 3 años en regularizar sus papeles en España, pero que si tuvieran dinero podrían hacerlo por la vía express, con la Golden Visa. Efectivamente, y lo describías bien, ¿no? Como un calvario, y ese es el motivo también por el que muchas ONGs han clamado contra estos visados dorados, diciendo que al final es una venta de permiso de residencia a gente rica, mientras a muchos otros migrantes en condiciones económicas muy diferentes pues se les trata de manera bastante peor. Pero también es cierto que el Gobierno no ha englobado esto ni en la política migratoria, ni tampoco ha esgrimido ese argumento, digamos, ético. Simplemente lo ha mostrado como una política de vivienda, y la prueba es que, por lo que sabemos, lo único que se va a eliminar es el visado para supuestos de inversión inmobiliaria, no para los otros supuestos de compra de deuda pública, de inversión en acciones, etcétera, que comentábamos antes. Quiero hablar contigo de vivienda, que es lo que tú cubres. Es una de las mayores preocupaciones que tenemos los españoles, lo hemos hablado tú y yo muchas veces en este podcast. Por ponerle cifras, ¿la compraventa de inmuebles por Golden Visa ha tenido algún impacto en el mercado inmobiliario? ¿Cuánta gente se ha acogido a esta modalidad de visado? Aquí las cifras que tenemos, las más actualizadas de esta misma semana, pero que se refieren hasta el mes de febrero, es decir, desde que se puso en marcha la ley hasta febrero de este año, son 14.576 visados concedidos por este motivo de inversión inmobiliaria. También sabemos que es la causa más frecuente, que ha dicho el Gobierno que aproximadamente un 94% de todas las peticiones que hay de visados dorados en base a la ley de emprendedores son por inversión inmobiliaria. Esto, por cierto, yo creo que ahí lo que están dejando fuera es la reagrupación familiar, que viendo series de datos más antiguas realmente es el supuesto más frecuente. Es decir, gente que obtiene un visado dorado y que luego pide traerse al resto de miembros de su familia porque ya tiene la residencia en España y puede acogerse a esa modalidad. Y luego, ¿esto es mucho o es poco? Lo que comentábamos antes, la compra de pisos por extranjeros es mucho más elevada que la Golden Visa. También es verdad que el año pasado la compra de pisos por parte de extranjeros alcanzó un récord. O sea, un 15% de todas las compraventas que hubo en España eran de una persona de nacionalidad no española, porque aquí se incluyen tanto no residentes como residentes en esa estadística, y que hay provincias como Alicante donde más de un 40%, un 43% creo, según la última estadística, son de ciudadanos extranjeros. Es la provincia donde más peso tienen este tipo de compras, evidentemente muy vinculado pues a la Costa Blanca y a, digamos, al sector turístico.
¿Somos el único país que está eliminando la Golden Visa? Golden Visa, otros países como Irlanda o Portugal, después de ese aviso de la Comisión Europea en 2022, tomaron medidas. Y luego, respecto a compra de extranjeros, en los últimos tiempos, con el boom inmobiliario que hubo en la pandemia en muchos países y cómo los precios se fueron disparando muchísimo más que en España, incluso si miras series internacionales, pues sí, hay países como Canadá, Andorra, Australia, Nueva Zelanda que han adoptado bien moratorias, restricciones, algún tipo de prohibición temporal a que los extranjeros compren vivienda, precisamente para evitar determinados flujos de inversión que pudieran presionar esos precios de vivienda y encarecer las casas. Oye, José Luis, dice el gobierno que esta medida de eliminar la Golden Visa va a ayudar a reducir la presión sobre el mercado inmobiliario en algunas ciudades. Pero los expertos, ¿a ti qué te dicen? Los expertos lo que nos dicen es que esto tiene un impacto mínimo. Un impacto mínimo porque, pues por ejemplo, un experto me contaba esta semana que al final los mercados inmobiliarios son mercados muy segmentados. Es decir, que no... O sea, el que compra una casa de $500,000 no acaba de competir del todo con el que compra una casa de 200.000 euros. Quiero decir que al final son mercados diferentes y el que compra una casa en Madrid no compite con el que compra una casa en Segovia o en A Coruña. O sea que al final son como micromercados muy segmentados y que entonces eso hace que tenga un impacto muy limitado. Sí que puede tener impacto, es lo que alega el gobierno en determinadas zonas. Y luego los primeros que han dicho que esto no va a tener ningún impacto es la propia patronal, la Asociación de Promotores y Constructores, que el mismo día emitió un comunicado diciendo que creen que esto va a tener un impacto mínimo. ¿Y qué medida que se esté poniendo en práctica puede tener efecto, si es que la hay? El gobierno al final lo que hace es englobarlo todo como una batería de medidas, pero ninguna es rápida, ni es instantánea, ni es una varita mágica que vaya a resolver un problema que se ha convertido en un problema muy complicado y que posiblemente se va a seguir complicando hasta que las medidas que se pongan en marcha empiecen a hacer efecto. Una de las últimas, pues por ejemplo, hemos sabido también que quieren agilizar la construcción de vivienda, favoreciendo que haya licencias más rápidas para los promotores y constructores. Oye, me he quedado pensando por curiosidad, ¿cuánta gente ha optado a una Golden Visa para invertir en un proyecto empresarial en España y no para comprarse una casa? En ese supuesto, de media, unos 8 al año. ¿8 al año? Sí, frente a... Bueno, lo otro es verdad que el año pasado fueron 3.000, el anterior 2.000 y normalmente no llegaba a 1.000 al año, pero vamos, que aún así la diferencia es abismal. Gracias, José Luis. Muchas gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.